Shabbat Shalom, ya estamos transmitiendo. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Vamos a decirle a que estamos transmitiendo a las personas del grupo Sembradores de Shalom. Vamos a ver. A decirle que estamos transmitiendo. Transmitiendo. Ya le puse, ya se está transmitiendo. Se lo voy a reenviar a todos los grupos. Un saludo a mi hijo Enrique Hernández. Un saludo a mi hijo Enrique Hernández. Vamos directamente a ponerle a Enrique que se está transmitiendo. Perfecto. Perfecto. Espero que me digan cómo se escucha. Mi ajot Yaritza Urdaneta. Mi ajot Guadalupe también entró. Mi hijo Enrique Hernández y mi hija Juani González y mis nietecitos Joshua y Emily. Le mandamos saludos, tanto como Yaritza Urdaneta, Guadalupe Villa, Miak Álvaro Eger. Dice que se está escuchando bien, toda rabá. Vamos a comenzar inmediatamente. También el Roe Eliezer de Neuquén en Argentina. Guadalupe Villa desde México, Yaritza desde Venezuela, Álvaro Eger desde Argentina. También tenemos ahí a mi hijo Enrique desde Ohio, Enrique y Juanis González desde Ohio. Los abrazo, los quiero mucho, los amo. Vamos a, así me pueden ver. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Este es Balak 2024 por el Roy Jacob. Así le voy a poner solamente. Balak 2024 por el Roy Jacob. Mírenlo ahí. Para Shabbat número 40. Vamos al comentario. 2024 por el Roy Jacob. Espero que se esté viendo bien. Perfecto. Antonio Serrano entró. Ese Antonio Serrano es Antonio Serrano es René Mata. René Mata, hace mucho que no lo veía. Olga Díaz, desde Argentina, la esposa de Álvaro Eger, nuestra hot, Shabbat Shalom. Y Nek Uk, que es Sara, la hija de Guadalupe Villa, Shabbat Shalom, mi querida hot. Vamos a seguir. Bueno, aquí estamos. Para Shabalak. Vamos a ver cómo ampliamos esto. Para que pueda... Vamos a hacer como con la mitad. Exacto, ahí sí ya. Para Shabalak, 2024, comentarios.
Está comprendida desde números 22:2 hasta el 25:9. Balak significa devastador, literalmente devastador. Vamos a... Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emoreo. Emorí en hebreo. Balak significa devastador, desperdiciador. Eso está en el Strong. Aniquilar, viene de la raíz aniquilar. Bet Lamet Kof, tiene la Kof de Cohen, Desnudar, desolar, vaciar. Despreciador también significa moabita. ¿Qué significa en el hebreo pictográfico? Bet Lamet Kof, que es Kof, no Kuf. Ahí le pueden intercambiar la letra, que puse una letra que es de Kuf y es Kof, la de la mano abierta. ¿Qué significa? Detrás de la autoridad, de adentro. O se puede decir también, ya que esto es Kof. Kof significa el Cohen azota adentro. El Cohen azota adentro, el Cohen azota en la casa. Eso es devastador. O no Cohen, el guía azota en la casa, para que sea más específico con el nombre de Balak. Balak era el rey de Moab. Su nombre significa devastador. Su fama de ser un poderoso... Vamos a poner esto más pequeño para yo poder... Ahí. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago superior causó que los moabitas le pusieran como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar a su territorio. Por eso los hijos de Israel dieron un rodeo, o sea, comenzaron a dar vuelta. Tampoco tenían permiso de Yahweh para conquistar el territorio de Moab. O sea, el Abba, Mashiach, el Ben, Yud-Hei Vah-Hei no le dio permiso de conquistar a Moab. Por eso fue... Déjame ponerme este micrófono aquí. Porque fue dado a los hijos de Lot, según Deuteronomio 2:9. Una vez como mi esposa Marilis Karina Soso Cabral, Shabbat Shalom, Joaquín Aguilar, Shabbat Shalom. Aquí tenemos a Shabbat Shalom, a Farina. Shabbat Shalom, mi ajot Farina. Wow. Shabbat Shalom, mi ajot Farina. Y seguimos. De esto nos muestra que Yahweh reparte las tierras a los pueblos. En estos momentos el pueblo de Moab está molesto. Israel tomó el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos le había quitado. Parece ser que el rey de Moab quiere retomar ese terreno y por eso acude a un profeta gentil. Eso del profeta gentil no existe, pero para que entienda es como un hechicero, que tiene una línea divisoria muy fuerte esto, entre profeta, hay una línea muy divisoria de lo que se llama un profeta falso, muy divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso, por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel, o sea, darle una quelalá. Maldecir en español está muy bien dicho, es hablar malas palabras, proferir malas palabras, maldecir. Pero en hebreo es más, hay un tema de las 6 maldiciones, porque la palabra maldición tiene 6 nombres en hebreo. Al pueblo de Israel, para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar ese terreno. 2 veces la Torah repite que Moab tenía temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Su pensamiento era, si pudieron derrotar a los gigantes,
le será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. Los dirigentes de las dos naciones, Moab y Madián, se unieron contra Israel y fueron a hablar con Bilán, el que en la Reina Valera le llaman Balaam. Bilán, que era conocido como un profeta o un mago con éxito. Cuando él hablaba se cumplía por medio del Nabí. Yahweh nos dice que debemos recordar lo que pasó con Balac y Bilam, o sea, por medio del profeta. Por lo tanto, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia de nuestro pueblo, como dice Miqueas 6:5. Miqueas 6:5. Pueblo mío, acuérdate de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Bilán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Yahweh. Bendito sea. La palabra hebrea que ha sido traducida como mensajeros es malachim, que significa que se traduce como ángeles, emisarios, enviados y mensajeros. O sea que no necesariamente tiene que ser un ser divino o un ser que es superior al hombre, o un ser que sea mandado de los Shamaim, o un Cohen enviado de los Shamaim, que esa es la perfecta malachim, es mensajeros, y también tiene que ver con los Kohanim del reino. Malach, embajador o mediador. En hebreo, Malach, Mem, Lamet, Aleph, Het, significa el mensaje de la autoridad principal que separa. El mensaje de la autoridad principal que separa. Eso es lo que significa. Notamos que el término Malach no es solo una referencia de seres superiores, sino que también puede aplicarse a hombres. La palabra Malach nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino una función. Malach es uno de los que ha sido enviado por un superior. O sea, un Malach es uno que ha sido enviado por un superior. Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, ahora acudió a la brujería. ¿Acudió a qué? Entonces no es un profeta realmente. Acudió al misticismo. Y esto sucede, hay cosas que suceden que yo le llamo atrapamoscas. Que las personas quieren meterse en qué? Quieren meterse en la cábala. Y cuando se quieren meter en la cábala, son atrapados. Son atrapados. Y esto es peligroso, señores. Peligroso. Hay mucha gente que se quiere meter en la cábala y por eso son atrapados. Por meterse en la cábala. Eso está de moda ahora, que se metan en la cábala. Y la cábala es lo mismo que hacía Bilam. Mezclar las cosas de Yahweh con la Torah, con lo místico, con lo que viene de Hasatán. Porque no tienen el Ruach HaKodesh. Es como un suplente del Ruach HaKodesh, porque no lo tienen. Entonces tiene que haber una alteración en lo sobrenatural. Y esto es lo que atrapa, porque ven cosas sobrenaturales, ven cosas que se cumplen, porque están con los hijos de las tinieblas. Dice, mostrando su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, y ahora acudió a la brujería. La estrategia del enemigo es triple: usar la fuerza militar y física para obligarnos a someternos. 2. Usar la magia y la fuerza espiritual y psicología para dominarnos. Y 3, que fue la que sí dio resultado a Bilam, usar nuestras pasiones y atraernos al pecado con comidas y sexo. ¿Con qué que se atrae al pecado? Con comida y sexo, que es lo principal que ellos utilizan. Y ese es el consejo de Bilán, y
y destruirnos desde adentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. En este caso, no hubo éxito con los dos primeros, pero en el tercer punto cayó Israel. Aquí vemos la actitud enemistosa y típica de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecir, quieren pelear contra ellos y expulsarlo. ¿Cómo es que quieren qué es lo que quieren los pueblos que rodean a Israel? ¿Qué es lo que quieren? Maldecirlo y pelear contra ellos y expulsarlo. Lo mismo sucede hoy en día en los pueblos que rodean a Israel. Están haciendo exactamente lo mismo. La historia no ha cambiado en 3000 años, no ha cambiado. Pero que haya una purificación en Israel, sí va a haber una purificación en Israel, pero no nos toca a nosotros. Está escrito, está profetizado y eso lo va a hacer Yud Hei Vav Hei, Yahweh, bendito sea su nombre. La bendición es como un escudo de protección contra la fuerza del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde no hay obediencia. La bendición puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la Torah no es obedecida. ¿Está viendo? Él, o sea, está bendecido, está decretado que está bendecido porque entró el pacto, pero en las áreas donde todavía no cumple la Torah, entra la maldición. El nombre hebreo Bilam se escribe con la letra Bet Lamet Ain Mem. Bilam, profeta de Mesopotamia, también lugar de Palestina, en Palestina. Oiga cómo le dice el Strong, porque le pusieron Palestina por el emperador Adriano, y por eso se quedó Palestina, porque el emperador Adriano quería poner para dar como un sello como de que acabó con todo Israel, poner el nombre de los principales enemigos, porque Palestina lo que significa es el lugar de los filisteos, pero en lengua latín pasó a decirse Palestina, pero es el lugar de los filisteos, es Filistea, del cual cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Todopoderoso le dice, no pasen por el lugar donde están los filisteos. ¿Y cuál es el lugar donde estaban los filisteos? La Franja de Gaza. Y es por eso que tuvieron que la vuelta para ir a la tierra prometida, ser más grande todavía. Porque ¿cuál está la Franja de Gaza? El otro extremo de la Franja de Gaza. No se dice en la noticia que hay una tierra llamada Rafah, que significa sanador, Rafah. Que esa ciudad Rafah es la que colinda, o sea, en la que demarca una frontera entre Gaza y Egipto. Lo sabemos por la noticia, pero eso estaba desde el tiempo de que salió Israel desde Egipto. No pasen por el camino de los palestinos o de los filisteos, y todavía sigue siendo Gaza lugar de los filisteos. Aunque los filisteos desaparecieron como pueblo, hubo un pueblo que se autodenominó llamarse filisteo, que son estos palestinos de ahora, para poder conquistar, siendo de origen árabe, para poder conquistar, eran nómadas, eran personas nómadas, y ellos utilizaron ese nombre, endosaron el nombre de los filisteos, que en latín es palestino, para poder conquistar esa parte y también exigir la tierra completa de Israel, como querían los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. ¿Qué significa Bilam en hebreo? Bet, Lamet, Ain, Mem. La familia corre al que revela el pueblo. La familia o el pueblo o la casa o el que está dentro corre a la revelación del pueblo. O sea, la revelación de los pueblos es azota adentro, también puede decirse. Mem y Ain significa la revelación del pueblo.
Y la lamet ya no viene siendo como el guía, sino azotar. Azota adentro. La bet significa adentro también. Balaam significa bozal, sujetar en el strong. Como el texto original no tiene las vocales, es posible que se entender su nombre también como Bliam. Bliam, que significa sin pueblo. Es un sin pueblo, un sin pueblo, ese tal profeta. El único que se dice que es profeta fuera de Israel, el único en la palabra, en la escritura, que es profeta fuera de Israel. Pueden buscarlo. Este era uno de los pueblos, este era uno de los problemas de Bilam, que no estaba en el pueblo de Israel. Este es uno de los problemas de Bilam, que no estaba en el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo va la transmisión. Perfecto. Marta que Bertinac entró. Chava Chalón Farina. Sí, nos está dando muchos saludos. Un abrazo. Kelo Román entró también. Le damos un saludo. César Joaquín Peña, una mano derecha que tengo aquí en República Dominicana. Le está haciendo junto con otros. Gerson también, que él no lo conoce, pero estamos trabajando para ya tener un lugar. Bueno, él está trabajando para los podcasts, para hacer grabaciones que van a ser de mucha, para este ministerio Urim y Tumim, Israel regresa, van a ser muy necesarios. Y Gerson y otros miembros que están en República Dominicana estamos luchando para tener ya un local y dar servicio de Shabbat en ese local y transmitirlo por esta vía. Sara Batia entró. Shabbat Shalom. Desde Colombia, Cincelejos Farina, María Morales también entró. Shabbat Shalom. Vamos a seguir. Bilam conocía a Yahweh y lo llama mi Elohim. ¿Cómo lo llama aquí en el 22:13? Se levantó Bilam por la mañana y le dijo a los señores de Balac: id a vuestra tierra, porque Yahweh rehusó dejarme ir con vosotros. Ahí que dice porque el Eterno, porque mi Elohim es que dice la palabra. La palabra dice no, el nombre que dice Kimen Yahweh letiti la haloch imahem. O sea, él le dice, lo conocía a Yahweh, o sea, lo llamaba por su nombre, para que vean que un profeta falso que quiere ganancias económicas, porque fue por ganancias económicas que se contrató a Bilam, conoce, inclusive hablaba con Yahweh, para que usted vea, la fuente de su profecía no fue demoníaca, sino del Ruach. O sea, puede haber un profeta desviado que conoce a Yahweh, que sabe todo de Yahweh, bendito sea, de Yuhei Bajei, toda su profecía, sabe todo lo que va a acontecer, pero por su ganancia y por su preferencia económica quiere torcer lo que dice Yahweh, bendito sea. Por esta razón su influencia espiritual era más fuerte que si hubieras usado los poderes satánicos. ¿Está comprendiendo? Porque los satánicos es como si fuera un espejismo, es algo momentáneo, pero él utilizaba los dones y favores que son irrevocables, porque ¿quién es que lo va a juzgar al final? ¿Quién es que le va a hacer el juicio a un profeta falso? O a un profeta que fue enviado de parte de Yahweh e hizo lo que Yahweh no quería que hiciera. Yahweh, bendito sea, él es el que va a ser el juez. Por eso dice los dones y favores que se le da a sus hijos, los dones y favores que son dados, son irrevocables por los hombres, pero revocables cuando venga el juicio al final. O sea, al final, con todos los dones que le dio Elohim va a decir ¿qué hiciste con tus dones que te di?
el bien o el mal, lo que te dije, la voluntad mía o la voluntad tuya, eso es lo que va a ser, lo que va a suceder. Por esta razón, su influencia espiritual era la más fuerte que si hubiera usado poderes satánicos. Recordemos que Hasatán no puede crear, y por eso las manifestaciones sobrenaturales de él son perversiones de lo auténtico que vienen de Yahweh. Bendito sea. Por ese motivo, la actitud de Bilam puede ser comparada con la magia. La fuente de la magia y la adivinación es Hasatán, y la fuente de la profecía es Yahweh. Y es por eso que hay un problema muy fuerte con la Cábala, porque Cábala significa recibir. Recuérdense lo que dije, que la palabra Cábala no tiene ningún problema. La palabra Cábala no tiene ningún problema. El problema está en qué se está recibiendo. Entonces, la ciencia llamada Cábala está recibiendo otro que no es el que viene en el nombre del Abba. ¿Quién dijo eso? Yahushua HaMashiach dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no hicieron Cábala conmigo. O sea, no me recibís. Léanlo, eso está en la Betzorot, que él dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre de su Padre que está dentro, en su nombre? Yahushua, Yahushua, Yahweh salva. Y no hicieron Cábala con él, o sea, no lo recibieron. Si alguien viniera en su propio nombre, a este recibirán. Y claro, hicieron Cábala con otro que vino en su propio nombre. Y esa es la ciencia llamada, que no recibió el Ruach, que es el mismo Mashiach, Yahshua. Recibieron a otro Ruach, que es el Ruach del enemigo. Pero cuando se usa la profecía de Yahweh con motivos personales, que fue lo que le pasó a Bilam, y manipuladores, se convierte en brujería. Ejemplo, la Cábala. La Cábala es eso. Conoce la Torah y la manipula para poder atrapar las moscas o atrapar las personas que solamente están atentas a cosas sobrenaturales y a resultados inmediatos y no por la paciencia. Por eso que dice, ahí está la paciencia. La palabra paciente en una sola letra es Sadik. Sadik o Sadet. La letra Sadet es un hombre paciente, un hombre que espera paciente. Sadik significa justo. Un justo es un paciente, una persona que tiene paciencia. Por eso dicen Revelaciones, ahí está la paciencia de los Kadoshim, los que guardan los misbot de Yahweh, porque los resultados y las cosas sobrenaturales lo esperan que vengan con resultado de su obediencia y con el tiempo. Por eso dice, ahí está la paciencia de los Sadokim, de los Kadoshim, de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de quien vino en su propio nombre, de quien vino en el nombre de Yahweh, y lo recibimos, de Yahushua. O sea, recibimos el Ruach porque hemos recibido a Yahushua, porque el Ruach que estaba dentro de ese cuerpo llamado el Ben Elohim es el Ruach HaKodesh. Por eso él sopló y dice: recibid mi Ruach. Y ese recibir mi Ruach es el Ruach HaKodesh. Él no puede dar algo que no tiene adentro. Por eso se llamaba el ungido, el Mashiach. Y es por eso que hemos recibido el espíritu de su Hijo que clama dentro de nuestros corazones: Abba, Abba. Recuérdense lo que dice las Besorot, que hemos recibido lo que han recibido el Ruach de su Hijo. ¿Cuál es el Ruach de su Hijo? El Ruach HaKodesh, que clama dentro de nuestros corazones: Abba, Padre. Eso dice la Reina Valera. Entonces vamos a recibir quien tenemos que recibir. Y las cosas vienen con paciencia, con el tiempo, con la obediencia, no inmediatamente, que es lo que hace la Cábala, que tiene recompensa rápida. Y eso es lo que atrapa a las personas. Y por eso también en las religiones o en la doctrina del reemplazo, cuando ven cosas sobrenaturales, ahí muchas personas se atrapan. Cuando son atrapadas por las emociones, por el lloro también, por el sentimentalismo, ponen hasta un pianito para que ven a los brazos, pero a una filosofía y a una doctrina
y a una enseñanza que no está acorde con los mandamientos, recorren mar y tierra, como dijo el Mashiach, para hacer un prosélito, o sea, un convertido, y lo hacen más hijos de perdición. Lo hacen más hijos de perdición, más hijos de la gehenna. En la Reina Valera dice más hijos del infierno, que esa palabra fue inventada por Dante Alighieri. La palabra inferneos o infierno. Yahweh, con motivos personales y manipuladores, se convierte en brujería, exacto. Así que la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de descubrir. Todos los que tienen éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural dado por Yahweh que les hace sensibles para recibir los impulsos que hay en el mundo espiritual, en el mundo del Ruach. Cuando estas personas se vuelven a Yahweh, se arrepienten de sus pecados y permanece su capacidad para ser sensible espiritualmente en el Ruach. Esto significa que podrían ser muy utilizados por el Ruach de Yahweh, pero también pueden ser influenciados por Sheidim, espíritus inmundos, demonios, si no se cuidan, si no guardan los misbot. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. ¿Cuál es la razón principal para entrar al mundo oculto? El afán por tener poder, por tener efectos instantáneos, efectos rápidos, poderes sobrenaturales, de los cuales tiene que ser en una mente responsable que ya ha guardado todos los mismos, que el Abba por añadidura le da esa habilidad. Y no es una habilidad, es algo para cumplir los propósitos de Yahweh. Y como lo dice, bueno, que dice, vendrán a mí y me dirán, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre, no sanamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y yo le diré en su propia cara, malditos, apártense de mí, obradores de iniquidad. Y obradores de iniquidad significa transgresores de mi Torah. La palabra iniquidad viene del griego anominia, que significa sin ley, sin Torah. Entonces, apártense de mí sin ley, malditos, le dice. O sea, no son por los poderes, no son por los milagros, no son por las sanaciones. Es por guardar la Torah, que yo le voy a decir, vengan a mí, benditos mis padres, entren al gozo de su Adón. La razón principal para entrar al mundo oculto es el afán por el poder. Los demonios dan poderes también. Y ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante Yahweh, recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre del Mashiach, Yahushua todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poder sobre otros. Eso está en Hechos 8:19. Una referencia. Nuestro Rebbe Yahushua nos advirtió, según dice en Mateo 7:15, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. O sea, cuando dice por sus frutos, quiere decir por la obediencia a la Torah lo conoceréis. Eso quiere decir los frutos. Por la obediencia a la Torah lo conoceréis. Vamos a intercambiar esas palabras para que usted sepa. No es manipulación, es que los frutos son el resultado de la obediencia. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno que da buen fruto. Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, el lago de fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no habría falta de una advertencia contra ellos. Si los falsos profetas no fueran fáciles de distinguir, no habría una falta, no haría falta, Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. El hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos es porque hay una línea muy estrecha, señores. Nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Yahweh. Es por eso que tratarán de engañar, aún si fuera posible, los escogidos, porque ellos saben Torah,
aplican Torah, lo único que hacen es que la manipulan para tratar de engañar a aquellos que guardan Torah. Un profeta está hablando de parte de Yahweh o de parte de un Ruach engañoso, aparentemente, y eso es lo que ha hecho Hasatán toda la vida, manipular la Emet. Con manipular la Emet es el que engaña a los que están practicando la Emet, la verdad, o la palabra de Elohim. Aparentemente los mensajes de los falsos profetas son buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta. O sea, usted sabe que si ese profeta que le está hablando viene de parte de Yahweh, usted tiene que saber, si usted tiene mucha Torah, tener el don del discernimiento. Tratarán de engañar, aun si fuera posible, los escogidos. Es porque no lo van a engañar, es que tratarán de engañar. Es que la línea divisoria es tan fina que van a tratar de hacer una quejuna paralela con la quejuna del Mashiach, un sacerdocio paralelo con el sacerdocio del Mashiach, y decir que encontraron el último descendiente de Aarón, que es Baruch Kahane, que se lo he dicho muchas veces, y que por eso dice que se levantará aquel inicuo, o sea, aquel sin Torah. Cuando dice sin Torah es que guarda Torah, pero hay un punto, falta para poder engañar o manipula la verdadera Torah de Elohim. Eso es el sin Torah, el espíritu de anominia. Él dice, porque desde mi tiempo, dice Shaul, desde ahora está actuando el espíritu de iniquidad, el espíritu de la transgresión o de la anulación de la Torah, o de la manipulación de la Torah, que es lo que necesitamos. Entonces, un profeta, hay que ver su conducta. ¿Cuál es la conducta del profeta? Cómo viven sus seguidores, cómo vive su familia y muchas cosas más. Todas estas cosas y otras cosas son los frutos de la vida de ese profeta. Por sus frutos lo conoceréis si está practicando la Emet, practicando la Torah. Una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar el profeta. El profeta es probado por sus frutos y la profecía es probada por medio de las dos varas, la Torah y el Ruach HaKodesh. Como dice la regla de oro de Isaías 8:20, a la Torah y al testimonio. Si no dijese conforme a esto es porque no le ha amanecido. Es el espíritu de discernimiento del Ruach que nos da a nosotros, la Torah y el testimonio. Y también dice en el mismo Isaías 8:16, dice, ata el testimonio y sella la Torah entre mis discípulos. ¿Qué es lo que es sellado entre sus discípulos? La Torah. La Torah, obedecer la Torah. Hay profecías que son dadas según la Torah, pero con un Ruach ajeno a la Torah. O sea, significa fuego extraño eso. O sea, hay profecías ciertas, pero que no vienen. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto doctrina del reemplazo? Que tienen, la doctrina del reemplazo no está en el pacto. Está también dando enseñanzas falsas, pero algunas veces dice cosas reales y verdaderas para que las personas digan, por esto es verdadero, entren y queden atrapados. Para que también escoja todo el conglomerado de los cuales hay enseñanzas falsas. ¿Qué es eso? Un fuego extraño. Ellos dicen cosas que sí pertenecen a Elohim, que son Emet, pero para que te entre en un sistema donde hay situaciones falsas también y transgresiones a la Torah. Tenemos un ejemplo, Hechos 16, 16, 18, donde dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía el Ruach, el espíritu de adivinación, unos Sheidim, la cual daba grandes ganancias a sus amos. O sea, ganaban dinero por esa adivinación. Y decían lo que era cierto, porque ¿qué no sabe un Sheit? O sea, un demonio que ha vivido 6.000 años con todos los seres humanos. Él va a saber lo que puede suceder. Él está siguiendo de adivinación. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Gritaba diciendo, estos son hombres siervos de Elohim. No estaba diciendo la verdad. Miren que un Sheidim estaba diciendo la verdad. Estos son siervos de Elohim. Y era verdad que eran siervos de Elohim altísimo. O estaba en falsedad ella.
No, estaba diciendo la verdad. Son hombres del Elohim Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. No estaba diciendo la verdad, que proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, diciendo la verdad. Pero ellos sabían cuál era la fuente. Un verdadero hombre que tenga el Ruach HaKodesh en su corazón, sabe que discierne lo verdadero de lo falso, sabe cuál es la fuente de donde viene hasta algo que diga de verdad. ¿Por qué? Porque si usted ve cómo podía decir, dice la verdad, pero ¿cuál era el contraste? Su vida. ¿Cuál vida? Ella era una divina que le daba ganancia a sus amos. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que Elohim no utiliza su poder sobrenatural para dar ganancia a nadie, sino su poder sobrenatural para que se cumpla su voluntad y para causar salvación en el hombre, sabían, eso es lo primero, desde lejos se ve eso, un poder inmundo que está diciendo la verdad, un poder inmundo que daba ganancia, que utilizaba su habilidad, que Elohim, sus dones y favores, que son irrevocables, que se lo dieron a los Sheidim, que los Sheidim no son más que hijos de los ángeles caídos o de los malajim que desertaron y que tenían habilidad, porque no se le ha quitado hasta que no se han echado al lago de fuego. Para que ustedes vean. Entonces tenemos que saber cuál es la fuente de donde viene la adivinación, porque adivinación es una cosa y revelación es otra. Revelación es para llevarte la vida, para llevarte la salvación. La adivinación no. La adivinación es para que tú te quedes en lo sobrenatural, en los poderes, en el placer inmediato, en los objetivos inmediatos, en las ganancias inmediatas, y no que te lleve a quién, al dador de todo, al dador de los poderes. Eso es el objetivo del poder de Elohim hacia los profetas, llevarte hacia él, no quedarte tú con ellos para utilizarlo para lo que se te antoja. Y ahí es que está la fuente de quién es o no es. Esto hacía por muchos días, más degradando a Pablo, se volvió y le dijo al Ruach que tenía esa muchacha adentro, al espíritu: te ordeno en el nombre de Yahushua HaMashiach que salgas. Quiere decir, Beshen Yahushua HaMashiach, Beshen Yahushua HaMashiach, Lech. Lech significa sal. Lech. Eso fue lo que le dijo en hebreo. Sal de ella, y salió en aquel mismo momento. El mensaje de la muchacha era verdad, pero dado con un ruah maligno. El Shaliach Shaul tenía el don del discernimiento, como lo tenemos que tener todos los que guardamos Torah. ¿Discernimiento de qué? De ruahim, para saber qué ruach tenía. Y se supo en su propio ruach que la fuente de esta profecía venía de Hasatán, del reino de las tinieblas, de un ruach de Pitón, según el texto griego. Shaul atacó al ruach de Pitón en esta niña, en esta joven, y lo expulsó en el nombre de Yahushua HaMashiach. Le dijo: Beshen Yahushua HaMashiach Lech. En el nombre de Yahushua HaMashiach, sal. Y por otro lado, podemos encontrar palabras proféticas dadas en el Ruach de Yahweh por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como el caso de Bilam, que Yahweh nos dejó Jotma para discernir entre una cosa y la otra. Jotma es discernimiento. Jotma es lo que traducen por sabiduría. Las palabras que salieron por la boca de Bilam son perpetuas, son de Yahweh, porque de ahí salió Ma Tobu o Aleija Yaakov, Mishkenoteja Israel. Cuán preciosas son tus tiendas, oh Israel. Cuán preciosas son tus moradas. De ahí viene esa palabra, de esa canción que cantamos todos los Shabbat. Ma Tobu o Aleija Yaakov, Mishkenoteja Israel. Pero Bilam murió la muerte de los impíos y perdió su alma, su nefesh,
porque su vida no correspondía a sus palabras. Su vida no correspondía ¿a qué? A sus palabras. Aquí está Rabbi Sara, Shabbat Shalom y Gloria. Rodríguez desde México, Shabbat Shalom. Y Anis Sefardí, Shabbat Shalom. Seguimos. Y respondió Balán diciendo a los siervos de Balac, aunque Balac me diere su casa llena de plata, de oro, no podré traspasar lo dicho por Yahweh, bendito sea mi Elohim, le dice, para hacer cosa alguna, ni chica ni grande. Vemos que la profecía no viene de una fuente humana, por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino de Yahweh, como está escrito en 2 de Pedro 1:20 al 21. Dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna nebuá, profecía de la escritura, es un asunto de interpretación personal, pues ningún profeta ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Ruach HaKodesh hablaron de parte de Elohim. Nebuá significa Num, Bet, Wa, Aleph, Hey. ¿Qué significa? Eso es en el hebreo pictográfico. ¿Quién es el Ruach de Nebuá? O el espíritu de profecía. 1 Pedro 1:10 dice, de cual la salvación los profetas, de la cual salvación los profetas que profetizaron, valga la redundancia, de la bondad que había de venir a ustedes, y han inquirido y diligentemente buscando y escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Ruach de Mashiach. ¿Cuál es el Ruach de la Nebuá o de la profecía? El Ruach de Mashiach que estaba en ellos. ¿Está viendo? El Ruach del ungido, el Ruach HaKodesh, es la naturaleza divina, Emet, del Ben Elohim que estaba en ellos, la cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las exaltaciones que vendrían tras ellos. Hebreo 1:1. Yahweh, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras, Yahweh, el Abba, hablando muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, hablaba por medio de ¿qué? De los profetas. En estos tiempos postreros, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de su Hijo, de su Hijo. Directamente dijo, bueno, me voy a encarnar, voy a tomar aunque siempre la investidura de Elohim es el enviado, su Hijo, el Ben Elohim, pero al encarnarse, al tomar el cuerpo, él ya no está hablando directamente a través de uno que se podía ver, porque cuando él estaba en su naturaleza divina, él fue que hizo todo, porque el Abba lo prefirió así. Creó todo el universo a través de ¿quién? De su Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por medio del cual asimismo hizo ¿qué? El universo. El universo. No hay que buscar tanto. Mírenlo aquí. Hebreos 1:2. Por medio de su Hijo que constituyó heredero de todo y por medio del cual asimismo hizo ¿quién? ¿A través de quién? Hizo el universo a través de su Hijo. Entonces hay que aceptar el Hijo, porque si no aceptan el Hijo hay grandes problemas. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de ¿quién? De Mashiach. El Ruach de Mashiach no es de él. No es de él. Míralo.
lo dramático, lo importante, lo trascendental que es tener el Ruach del Hijo del Mashiach para decir que somos de Elohim. Que es un Naví, un profeta, Nun, Bet, Yud, Aleph, o Neví, un profeta, Nun, Bet, Yud, Aleph. ¿Qué significa? Un portavoz. También había Nebuá, profetisa, mujer que también tenía el don del Ruach del Mashiach, que es el Ruach de la profecía, como le expliqué. Es decir, que un profeta es un portavoz de ¿quién? Del Ben Elohim, que se llama Yahweh. El Ben Elohim se llama Yahweh, bendito sea su nombre. Porque el Abba lo constituyó así. Elohim vino a Bilán de noche, y el sueño es un medio por la cual Yahweh puede hablarnos. La profecía es de carácter espiritual y alegórico, no intelectual. Hay una diferencia importante entre la mente y el Ruach. Durante el día la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos del cuerpo y así acumula una gran cantidad de impresiones en el cerebro. Y durante la noche, durante los sueños de la noche, el cerebro está revisando o tratando toda esa información recibida durante el día y los días anteriores. Como no hay mucha información en que entra en la mente por medio del cuerpo durante el sueño de la noche, hay una mayor sensibilidad en la nefesh, en el alma, para obtener el impulso, que el alma es la mente, para que puedan tener eso. El alma es la masa encefálica, la nefesh. Por eso fue que un alma viviente es un cerebro encendido y ya computando. La nefesh para obtener impulso desde el lado del Ruach. El Ruach del hombre por eso es que hay que llenarnos de Torah en nuestra masa encefálica. Si nos llenamos de Torah en nuestra masa encefálica y la cumplimos, esa masa encefálica se va a conectar con los pensamientos del Ruach HaKodesh. Y vamos a tener la mente del Mashiach, como dijo él, que tendremos su mente, la mente del Mashiach. Entonces tenemos la mente del Ruach HaKodesh, la mente hebrea, y nos va a llegar visiones de noche de todo lo que de lo que aconteció, de lo que está aconteciendo y de lo que acontecerá, porque todo está escrito en su Torah, y el Ruach lo que recibe es la interpretación correcta de la Torah de lo que va a acontecer. El Ruach, el nombre que tiene también, el Ruach del hombre tiene también 5 sentidos, al igual que el cuerpo. Por medio de esos 5 sentidos podrá recibir información desde el mundo del Ruach. Esa información no es siempre recibida, ni mucho menos entendida por la mente, porque la mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio del cuerpo, especialmente de día, y una persona carnal poco espiritual no tiene su mente puesta en las cosas del Ruach. Por eso es insensible a los impulsos y a la información que llega por el Ruach HaKodesh. Sin embargo, una persona espiritual, o sea del Ruach, está enfocando su mente hacia lo del Ruach y se esfuerza para recibir y entender la información que le llega del Ruach. ¿Cómo? ¿Cómo usted lo ejercita? Ejercita eso, estudiando Torah, meditando en su palabra, en la Torah de día y de noche, llegando a los 4 niveles de interpretación hebrea, que son las 4 vistas de ver el Mizkan. Y así usted va rumiando. Si hay algo que es literal, usted puede decir, déjame meditar a ver qué alegoría hay detrás de esto. Y ahí se conecta con Elohim. Y después viene el aprendizaje, que es el drash. Y después usted medita a ver qué oculto hay detrás de ese mandamiento. Y así hace con todos los mandamientos, con todo lo escrito en la Torah. Y usted va a ver que va a llegar. Pero hay que ejercitarlo. Hay que sacrificar su tiempo. Hay que darle un maser, un diezmo del día, que son 2 horas 40 minutos. Eso es como mínimo, porque hay que darle más. 2 horas 40 minutos del día para dedicarlo a la Torah, para dedicarlo a meditar en la palabra de Elohim. Recuérdense lo que dice el Salmo 1.
¿Eh? Bendecido todo aquel hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la Torá de Yahweh está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Pero como su mente está ocupada con muchas cosas del mundo físico durante el día, su percepción en el Ruach es más débil que durante la noche. El Ruach del hombre no duerme de noche y la mente también está activa. Mire, yo soy una migaja delante de todo lo que son los profetas. No soy digno de desatarle la sandalia de ninguno de los que está en la Torah de Moshe. Pero muchas personas me dicen, ¿cómo usted tiene la capacidad de guardar toda esa información en su cabeza desde hace 20 años? Mira, hace 20 años fue un esfuerzo. Hubo noches sin dormir, meditando en cosas que quería comprender. Y cuando dice el Mashiach, dice, buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis, llamad y os responderá, tocad y os abrirán. Es un esfuerzo, usted tiene que llamar, buscad para que halle, llamad para que le responda y tocad para que le abran. Si no, no va a pasar nada. Es un ejercicio. Quiero entender qué significa honra a tu padre y a tu madre. Quiero entenderlo en todas las dimensiones. Mi padre y mi madre, literalmente sí, tengo que honrarlo. Mi padre y mi madre, ¿quiénes son en la alegoría? El cielo y la tierra. El cielo y los padres que me dieron de la tierra. Mi padre, el Abba, Kadosh, y mi madre, la tierra, Jerusalén. Es una alegoría. Mis padres, Abraham, Isaac y Jacob y todo el pueblo de Israel. Tengo que reconciliarme con ellos. Mi madre son todas las matriarcas. Y usted va diciendo, ¿cuál es el secreto que hay? El Abacadosh es nuestro padre y la Nueva Jerusalén es nuestra madre. Y usted va buscando y meditando y viendo más cuáles son los secretos, cuáles son el Sot, cuáles son los 4 niveles. El que mira de arriba ve los 4 ángulos del Mishkan. Eso lo he dicho mucho. Por eso vemos en la escritura que muchas personas reciben mensajes de Yahweh en sueños, y es el momento cuando la mente de las personas están relajada y más perceptible para lo del Ruach. Los que tienen un Ruach muy sensible y una mente más abierta para poder recibir los impulsos del Ruach, también pueden recibir mensajes y visiones durante el día. Esa capacidad profética también puede ser desarrollada más y más, como hemos dicho antes, en algunos que han sido creados con más sensibilidad y percepción en el Ruach que otros. Estas personas son el blanco para los demonios. Oigan esto, qué delicado de una persona que tiene percepción de recibir. Porque hay que meditar en la Torah. Si usted se blinda con la Torah de que los demonios no traspasen, porque usted va a percibir cuál es el mensaje que el demonio quiere o los espíritus quieren. Y si la persona está muy enfocada en sí misma, los demonios la conquistan. Dice, los Sheidim que quieren utilizar su capacidad natural para manipular su vida y las vidas de otros por medio de ellos. Los brujos, oigan esto, los brujos, las brujas, tienen un don natural para recibir las cosas del mundo del Ruach con más facilidad que las personas comunes. Originalmente esa capacidad fue creada para servir a Yahweh, pero el enemigo se ha apoderado de ellos porque ellos lo han requerido, lo han querido. O sea, es voluntario que se han ido de parte de ellos. Vamos a ver cómo va todo. Perfecto. Seguimos. Y Bilán se obstinó a pesar de que él mismo dijo que no iba, pero Yahweh permitió cuando la dureza sobrepasa la obediencia. ¿Cómo? Y Bilán se obstinó, se fue una obstinación como el faraón, a pesar de que él mismo dijo que no iba. Pero Yahweh permite cuando la dureza sobrepasa la obediencia. Ejemplo, el Pasuk 12 dice que no fuera. En el Pasuk 20 le permite ir y luego se enfada con él por haber ido. Y su corazón era movido por los beneficios económicos. Esto lo envaneció, lo embotó y se
y se desentendiéndose de las consecuencias de sus actos. Eso le pasa a muchos en las raíces hebreas, y perdóneme que sea directamente. Él fue con que 22-23, el asna vio el malak de Yahweh puesto en pie. Cuando él iba allá en el camino fue con un asno. ¿Y cómo se dice asno? Hamor. ¿Y cuál es la palabra griega? Onos. Increíble. ¿Qué significa asno? Het, mem, wa, resh. La cabeza establece el pueblo separado. ¿Qué significa asno? Porque es un símbolo de Efraín también el asno. La cabeza establece el pueblo separado. En griego atom es asna, que es el femenino. Aleph, taf, wa, num. La señal principal que establece la descendencia. La señal principal, asna, significa eso en hebreo pictográfico. La señal principal que establece la descendencia. Y Air es un asno joven, lo que llaman un borrico, un pollino, un pollino que es un asno joven, significa Ain, Yud, Resh, la revelación de la obra principal, la revelación de la obra principal, la revelación de la obra principal, la revelación de la obra del principal o la principal obra revelada. Polos, eso en griego, que es asno joven. El asno es la analogía de Efraín, y dice Zacarías que viene el cordero a redimir al asno, porque el asno es duro de cerviz. ¿Qué dice Zacarías? Que él viene que viene el cordero a redimir al asno, porque el asno es duro de cerviz. Es terco, es necio. El burro solamente piensa en sus pasiones, en sus deseos, en sus lujurias, en lo que se le antoja. El burro no le importa las cosas del Rúa. ¿Y quién es equiparado con un asno? La casa de Efraín, la casa de Israel. El libro de Oseas, en Oseas dice que él es un asno montés, dice Oseas 8:9, porque ellos subieron hacia Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló ¿qué? Amantes. ¿Cómo que alquiló amantes? Se volvió fornicario y adulteró, porque es una parte de la esposa de el Mashiach. El primogénito del asno es el único que tenía que ser redimido, como dice en Shemot 13:13. En eso 34:20 también lo dice, que hay el redimido el primogénito del asno, hay que redimir. Es una misbah. Y si no es redimido, ¿qué es lo que hay que hacerle? Cortarle la cabeza. Oigan esto, qué fuerte. Dice Isaías, el asno conoce su pesebre, el pesebre o la azúcar de su dueño, pero no azúcar por pesebre, porque el azúcar no es para albergar animales, para que la gente pueda entender esto. Por eso no nació Mashiach en un pesebre, sino en una azúcar, porque fue el primer día de Sukkot que nació el Mashiach. El asno conoce el pesebre de su señor, de su Adón, o sea el asno por lo menos está con su señor, porque le da comida. Pero Israel, oigan esto, cómo lo compara, no tiene entendimiento, y el asno es comparado con la casa de Israel, pueblo terco, necio, pueblo de dura cerviz, pueblo que no oye la instrucción. Le hablan y le dan instrucción y no obedece. Es terco, es necio, y va a ser quebrantado por su dureza de corazón. Esa es la primera opción para un burro primogénito. Cuando Efraín cambie de amo, es porque ha entrado en razón, como dice Jod, o el libro de Jod 11:12. ¿Cómo es? Cuando Efraín cambie de amo, de la doctrina del reemplazo y del sistema de Hasatán,
Cuando cambie de ese sistema de Hasatán y cambie al Mashiach es porque ha entrado en razón, dice el libro de Job 11:12, que dice: el día en que el asno salvaje deje de serlo, ese día el necio entrará en razón. ¿El qué? El necio. O sea, el asno es el necio. El día que el asno salvaje deje de serlo, o sea, deja de ser salvaje el asno, ese día el necio entrará en razón. El necio es una referencia a Remetz, una alegoría, y es por eso que dice que tenemos que hacer ejercicio de meditar en la Torah de día y de noche. El necio es un remés de Efraín en su estado de desobediencia y de testaurez. Cuando sea rescatado por Yahushua, se cumplirá lo que está escrito, narrado en Remetz, en este Remetz. Marco 11:2, que dice: con esta instrucción, vayan a la aldea de enfrente, tan pronto entren en ella, atado allí encontrarán un pollino, un asno joven, que nunca ha sido montado. Desátenlo. ¿Quién es que manda a desatarlo? El Mashiach es que desata es que manda a sus servidores a desatar el pollino, al asno que representa Efraín. Desátenlo y tráiganlo aquí. En Marcos 11 dice: fueron y encontraron un pollino en la calle atado a una entrada donde dos calles se unen, y lo desataron. Ya usted sabe quién es que manda a desatar a Efraín de su testarudez, de su falta. Quién libera a Efraín y quién es que hace que no caiga el burro en Shabbat, y que dice que le dijo a los fariseos: hipócrita, no rescata tu burro que cae en un hoyo en el día de Shabbat. ¿Qué significa eso? Que Efraín va a ser liberado en Shabbat. Efraín va a ser liberado en el Shabbat milenial, en el reino del Mashiach. Ya va a estar suelto, libre. Por eso tenemos nuestra mente que tiene que estar conectada con el Ruach. Lo primero que el Malach de Yahweh dice a Bilán es: ¿por qué ha golpeado el asna 3 veces? Mira lo que sucede ahí. Aquí hay una alegoría grandísima que lo explico en la parasha completa para que la vean. 3 veces que el Malach de Yahweh le recuerda a Bilán que le golpeó al asna. Vamos a ver cuánto yo tengo ya. Tengo 1 hora y 7 minutos ya de esta explicación. Dice: Yahweh le recuerda a Bilán que golpeó al asna. Son 3 golpes en la historia de Israel. Esto es el misterio que hay detrás de todo esto. El Sot, a los padres se le dio ese primer golpe, los 10 exploradores representando a Efraín. Los hijos, la rotura del reino de Israel. Los nietos, padre, hijos y nietos, la cautividad de Efraín, su divorcio y su posteriores diáspora a partir del 722 o 723 antes del Mashiach. La cuarta es cuando aparece el Malach de Yahweh, que es Mashiach, para parar el maltrato hacia el asna. Oigan esto, el mensaje que hay oculto detrás de esto que pasó con Bilán. Una historia simple, que lo que tenemos que es meditar en la Torah para estar conectado con el Ruach y saber los secretos que él nos va a revelar. Cuando el Malach enfatiza como adversario, Bilán estaba opuesto a su voluntad. Oigan cómo dice que se le hizo Satán a Bilán. La palabra Satán solamente significa adversario, pero cuando se dice Hasatán, se está hablando de el adversario. O sea, hay Satanot, hay adversarios, pero hay un Hasatán para aquellos que niegan la existencia del enemigo de las almas. A partir de este pasuk podemos destacar los remets de cada personaje. El Malach de Yahweh representa a Yahushua, el esposo. Bilán es el adversario de Yahushua, el enemigo, que tiene toda la información del reino, que tiene poderes también, que tiene un margen estrecho de decir la verdad o una mentira. El asna es Efraín, o sea 8:9. Y así yo voy diciendo todos los detalles
todos los detalles. Yo voy a adelantar porque ya tengo demasiado. El capítulo 3 dice que vamos a ver que por él querer dar una maldición, lo que le sale de su palabra es bendición para Israel. Y eso va a suceder con los enemigos de Israel, con todos que quieren maldecir a Israel. ¿Qué va a suceder? O morirán o dirán por querer maldecir una bendición. Vamos a ver, esta parasha está muy buena. Lo primero que dice cuando fue a decir la maldición es que Israel no puede ser contado. ¿Qué dice? ¿Qué dice Bilam? Bilam dice, vamos a ver si lo tengo aquí. Así como desde las cumbres de las peñas le veo, desde las colinas, este es el 23:9, le estoy contemplando, he aquí que es un pueblo que habita solo, habita como solo, separado del resto de la humanidad, y que entre las demás naciones no será contado como el gentil. Señores, deje de decir que es gentil. Si usted cree en Mashiach, dejó de ser gentil, como dice Efesios 2:12. En otro tiempo era llamado gentiles, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin nada, sin Elohim en el mundo, dice. Entonces, sigue diciendo aquí. ¿Quién contó el polvo de Jacob? ¿Y quién numeró el semen o la cera de Israel? Muera yo como la muerte, o él mismo dice, se decretó eso, muera yo con la muerte de los justos que hay entre ellos, y sea mi fin como el de ellos. Él quería eso. Israel no puede ser contado. Bilán deseó morir como un israelita. Oigan lo que deseó Bilán, morir como un israelita. El plan de Israel, recuérdense que un verdadero israelita, el cual en que su boca no hay engaño, ese es el verdadero israelita. Como dijo Mashiach a Natanael, o Natanael, el regalo de Elohim. He aquí un verdadero israelita en el cual su boca no hay engaño, o sea, no hay manipulación como hubo en Bilán. El plan de Yahweh fue que él se uniera con ellos, pero se apartó y enseñó a los enemigos cómo hacer para que pecara Israel. Después viene eso, que el consejo de Bilán viene ahora en la parashá siguiente, que se llama Pinahas, o boca de serpiente, que así se llamaba el descendiente de Aarón. Pero murió como un impío por su ambición. Eso está en número 31:8. Y dijo Balán, ¿qué me has hecho para maldecir a mis enemigos? Te tomé y aquí que tú lo has bendecido. Eso le dijo que Balac a Bilán. Le reclamó eso porque no pudo salir de su boca maldición. Los poderes para maldecir a Israel están desactivados. Hasatán, que es el que representa, Bilán, que es que representa a Hasatán. Hasatán no puede maldecir el pueblo de Israel. No puede utilizar sus poderes mágicos con una persona que guarda Torah. Lo que lo puede incitar es hacer el consejo final, que es con sus pasiones, con nuestro Yeseará, este Yeseará que tenemos, la carne. Ahí es que nos incita, y ahí también tenemos que hacer Hasat, porque es fuerte, es una lucha fuerte, el luchar con el Yeseará que hay en nuestra carne, porque hay mucho que el Yeseará es la boca, que también tiene que ver con nuestra concupiscencia, que hablan demasiado, se pasan de hablar tanto, que hablan que chismes, que es la shonjara. Y hay otros que también tienen que ver con lo sexual, y otros que tienen que ver con la comida. ¿Y qué tiene que ver con la comida? Con comer, con alimentarse de otra enseñanza que no tiene que ver con la Torah. Eso en el lenguaje remez. Y o comer mucho y ser un glotón exagerado, y que tenga también desnutrición, vamos a lo literal, desnutrición por no cuidar su salud. Y hay muchos en las raíces hebreas
que creen que la salud no tiene nada que ver con lo espiritual. Y eso es un tema que vamos a tener especial también. Aparte del tema que tiene que mi hijo Enrique, que lo tenemos como principal, que vamos a tener, que se llama el matrimonio en las raíces hebreas, el matrimonio en los Shammai, el matrimonio en la Torah. Segunda bendición, aquí habla de las bendiciones que dio Bilam. De ahí viene lo que nosotros decimos, Matobu, o Aleja Yaakov, Mishkenoteja Israel. En el 24:5 lo dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Y dice, Kineajealim natihu keganot alei nadar kahaalim nata Yahweh kaharasin alei mayim. De ahí sale esa canción. Y esta es la bendición que le dio Bilán, que no podía maldecir al pueblo. Bilán representa al enemigo de las almas, que tiene una división, que sabe toda la información de la Torah, pero la trata de manipular por su conveniencia, porque quiere hacerse un reino aparte, fuera de Israel. Quiere tener el reino de Israel, quiere hacerse un Israel, pero de él, y hacer que el pueblo, ¿qué es lo que hace Hasatán al final? El consejo de Hasatán es el mismo consejo de Bilán, que es lo que hay ahora en la actualidad, depravación sexual y insalubridad, porque es que todo el mundo ahora está obeso, y de la obesidad ha venido todas estas enfermedades que son diabetes. Dice que ninguna enfermedad de la que se le dieron a los egipcios no caerá a nosotros. Entonces tenemos que nosotros tener salud, y es un tema muy principal. Así como el sexo desenfrenado, que ya ha llevado a estas agendas de la Agenda 2030 a desenfrenar todas estas cúspides de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, así también la glotonería. Recuérdense que está el comelón y el glotón, el bebedor y el glotón. El bebedor tiene que ver con las pasiones, el glotón tiene que ver con todo lo que recibe, y eso está en un tema de una parashá. Y vamos a dejarla aquí para que la gente vaya a, dice el capítulo 25, mira cómo terminó y cómo Bilán tuvo éxito en esto. Y permaneció Israel en Sitín, y comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab. O sea, a tener relación por placer, simplemente sin dar carta de qué. Carta o lo que se llama ketubá, compromiso, sin tener compromiso. Eso es lo que significa fornicación en las raíces hebreas. Una conexión entre la prostitución y la idolatría, e incluso el culto a los muertos. Y dice, y estaba convidado al pueblo a los sacrificios de su Elohim, y comió el pueblo y se postró ante su Elohim. ¿Qué tiene que ver con la comida? Como dice que el consejo de Bilán es también que tiene que ver con la comida, que comieron comida literalmente dedicada a otros Elohim. Y esto también quiere decir la alegoría, que consumieron enseñanzas falsas. ¿Qué pasó con Shlomo? Por las mujeres al fin de sus días, lo mismo. El pecado entró otra vez por medio de la comida. Y la comida te abarca demasiado. Literalmente tiene que ver con tu insalubridad por comer comida que no te va a llevar a la salud. Hay momentos que hay comidas insaludables que son para el gozo, pero no es una constante. No es una constante. Pero lo principal es no comer comida no apta para un israelita, llamado no kosher. También se le llama tumá. O tamé, comida tamé,
como cerdo y la que dice Levíticos 11 que no se puede comer. Eso es una parte de ella, literalmente. Pero la otra parte es comer comida que no te va, que te va a hacer que tu mente se embote. Recuérdense que el cerebro y el cerebro se llama, el segundo cerebro es el intestino. Y si el intestino está recibiendo comida altas en glucosa, en químicos, en sustancias que no corresponden a tu cuerpo, ¿qué va a suceder con tu primer cerebro? Se va a embotar y envanecer y no va a pensar bien. Y va a tener todas las enfermedades metabólicas que no vienen por virus ni bacterias, que son, por ejemplo, Alzheimer, es una enfermedad metabólica. Diabetes es una enfermedad metabólica. La obesidad es una enfermedad metabólica. La hipertensión es una enfermedad metabólica. No vienen por bacterias ni virus. Recuérdense las enfermedades que hay ahora a este Egipto o Misraín de las naciones. Y es por eso que yo también tengo una lucha en el ámbito de la salud para que los dirigentes de la salud tengan una perfección que ya se va a trasladar como añadidura a tener buena estética en el cuerpo. Pero ese cuerpo, ¿qué es el cuerpo? El templo del Ruach HaKodesh. Literal, espiritual, Remes, Drash y Sot. Vean los 4 ángulos. Si el literal no se cumple, ¿cómo se va a cumplir el Remes? ¿Y cómo se va a cumplir el secreto que es el Sot? Si usted está obeso, que necesita cambiarlo rápido, hacer un hazat para eso, no lo estoy juzgando. Si usted tiene enfermedades metabólicas que no vinieron porque fue un virus o una bacteria que se lo pegó, sino fue por su mala conducta de comida, de usted comer, entonces está pagando el consejo de Bilam. Igual que también que tiene que hacer tikkun. Tikkun es hacer rectificación. La rectificación es caminar al lado contrario a donde usted iba, que le produjo esas enfermedades metabólicas. Y también abstenerse de las pasiones que te llevan, claro, una buena salud te hace tener un líbido muy alto. Oigan qué incongruencia, pero es así. Una buena nivel de testosterona y equilibrado, y te lleva a tener que tu cuerpo y tu hormona tengan tentaciones, pero que también tienen que hacer hazat en esto. Luchar, hacer hazat, tanto en la comida. Miren, esos son los grandes problemas de la actualidad. La comida y las tentaciones de los bajos instintos o de las pasiones. Estamos en un mundo que casi el 90% tiene obesidad mórbida o tiene problemas de enfermedades metabólicas. Y también en un mundo depravado donde existe una agenda que lo que hace es quitar la moralidad y sexualizar a los niños. Hipersexualizar a los niños. Ya ustedes saben, porque es la última Sodoma y Gomorra. Sedón y Amorá. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque estamos diciendo cosas bien delicadas que no quiero que me corten el video en YouTube cuando lo vaya, ni aquí cuando lo vaya a transmitir. Vean la parashá completa en el enlace que le dejo en la descripción. Déjame ver cómo están. César Joaquín Peña. Wow, sí. Mi hija Juanis González. Un saludo. Vamos a ver quién más entró. Entró. Guadalupe estaba escuchando. Dice, acabó la palabra del Padre, el espíritu de Pitón o la serpiente para todos los cultismos y misticismo. Leer las palmas de la mano, todo eso, sí, todo eso tiene que ver. Hay muchas prácticas que se están usando que no vienen de la Torá. No vienen de la Torá. Y se está utilizando también la Cábala. Bendito sea el Padre, sí. Y Yaritza Ordaneta, Antonio Serrano, que es
René Mata, Álvaro Eger. Vamos a despedir aquí y despido con esto. Vamos a ponerlo grande. Cada vez que decimos las palabras de la Torá, que decimos un fragmento de la Torá, decimos Hatzat, Hatzat. Recuérdense, Hatzat en la comida, Hatzat en nuestros impulsos y en nuestros deseos de la carne. Los deseos de la carne tienen que ver con lo que tú comes, que te enferma y te da las enfermedades que Yahweh te dijo que no iba a entrar a ti de los egipcios, y que también los deseos de la carne te impulsan a hacer, y quiere, y con este bombardeo, que tú declines en lo que es sexual, en lo inmoral. Hatzat contra lo inmoral y lo carnal. Hatzat contra lo que es de comida y glotonería y que te ha llevado a una enfermedad crónica metabólica. Hatzat, vení Hatzet. Esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach, ¡ay! Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive y reina. He aquí un verdadero israelita, quiero que se diga de ti, en cual su boca no hay engaño, no hay palabras manipuladoras de la Torah. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Lekulam.